A ver, imaginemos esto por un momento. ¿Qué le diría Jesús a la iglesia no hace 2000 años, sino hoy, ahora mismo? En este recorrido vamos a meternos de lleno en un mensaje del libro de Apocalipsis que, aunque es antiguo, tiene una relevancia que de verdad sorprende para la vida espiritual moderna. Esa es la gran pregunta que nos convoca. La idea es usar estas 7 cartas antiguas casi como un espejo para el presente, para ver cómo andamos en nuestra propia fe y en nuestra comunidad. Y esta es la clave para entenderlo todo, ¿eh? No estamos hablando de lugares físicos o de momentos que quedaron congelados en el tiempo. Para nada. Estas cartas lo que hacen es describir condiciones del corazón, estados espirituales que son tan, pero tan relevantes hoy como lo fueron en el primer siglo. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Y para empezar, hay que fijarse en una frase. Una sola frase que da inicio a cada uno de estos exámenes divinos. Una frase que lo pone todo en perspectiva. Yo conozco tus obras. Esta frase se repite y marca el tono de todo. O sea, la evaluación de Jesús va mucho más allá de las apariencias, de los programas, de la reputación. No, se enfoca directo en el verdadero estado del corazón. Ahora sí, entramos en la primera gran comparación. Una tensión que se ve muchísimo. Ese equilibrio, a veces tan difícil, entre tener la doctrina correcta y al mismo tiempo un corazón que arde de pasión. Aquí tenemos 2 iglesias que cayeron en trampas completamente opuestas. Una le dio toda la prioridad a la verdad, pero se olvidó del amor. Y la otra le dio prioridad al amor, pero se olvidó de la verdad. A ver, ¿cómo se ve esto en la práctica? Miremos a Éfeso. Por fuera parecían la iglesia perfecta. Eran trabajadores, súper sólidos en su doctrina, rechazaban cualquier herejía. Todo en orden. Pero el reproche de Jesús va al fondo y revela el verdadero problema. Habían perdido su primer amor. Se habían vuelto una máquina de hacer cosas, de servir, pero la intimidad, la comunión, se había enfriado. Y la receta para esa frialdad espiritual es un proceso de 3 pasos. Simple pero súper poderoso para reavivar la pasión. No se trata de hacer más cosas, para nada. Se trata de volver al origen. Primero, recuerda. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, regresa a esas primeras obras, a la oración, a la intimidad. Ahora, en el otro extremo, tenemos a Tiatira. Estaba llena de amor, de fe, de servicio. Iba creciendo. Pero su problema era la falta de discernimiento. Dejaron que influencias engañosas, manipuladoras, echaran raíces. Y esto nos enseña que el amor sin verdad puede terminar abriéndole la puerta al engaño. Pasemos ahora a otro par de iglesias. Vamos a explorar cómo 2 comunidades respondieron de maneras muy diferentes a la presión de afuera, a la persecución. Fíjense en el nombre. Esmirna. Viene de la palabra mirra. La mirra era una resina que se usaba para embalsamar, muy ligada al sufrimiento. El nombre ya nos da una pista del carácter de esta iglesia. Era una comunidad que se mantuvo fiel en medio de la prueba más dura. Y esto es increíble, de verdad. Para esta iglesia no hubo ninguna corrección. 0 reproches. Y esto nos muestra algo potentísimo, que la persecución, en lugar de destruir la fe, a veces la purifica. Jesús no los reprende, al contrario, los consuela y les promete una recompensa eterna. La iglesia de Pérgamo, por otro lado, enfrentó un tipo de presión muy diferente. No tanto la persecución física, sino la tentación de ceder, de comprometerse con la cultura de su alrededor. Básicamente, de hacer un matrimonio mixto con los valores del mundo. Y aquí vemos una dualidad interesante. Por un lado, se aferraron a su fe por fuera, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero por otro, dejaron que ideas mundanas y el pecado convivieran tranquilamente dentro de la iglesia. El punto clave es que no todo lo que se tolera es amor. A veces es simplemente una falta de protección espiritual. Bueno, ahora llegamos a una iglesia que nos deja una de las advertencias más, yo diría, escalofriantes. El peligro de tener una gran reputación, un nombre conocido, pero por dentro estar espiritualmente vacío. ¡Uf! ¡Qué diagnóstico tan devastador el de Jesús para la iglesia en Sardis! Tenían un pasado glorioso, un buen nombre, fama, pero en el presente no había vida.
Se había convertido en una religión de puras apariencias, sin una relación real y presente con Dios. La solución era urgente, había que volver a las prácticas fundamentales y rápido. Recordar la palabra, estar alerta en oración y arrepentirse para poder reavivar lo poquito que aún quedaba, porque la fe no es algo que se hereda del pasado, es algo que se vive hoy. Y esto nos lleva a las dos últimas iglesias, que representan una elección espiritual fundamental. La diferencia entre ellas es de verdad impactante. Por un lado, tenemos a Filadelfia, una iglesia elogiada por su fidelidad a pesar de ser débil. Y, por el otro, la Odisea, una iglesia que creía que no necesitaba nada de nadie, ni siquiera de Dios. Filadelfia nos ilustra un principio clave de una manera brillante. Dios no está buscando grandes recursos o una fuerza impresionante. Lo que busca son corazones fieles. A pesar de tener poca fuerza, como dice el texto, Filadelfia guardó la palabra. ¿Y la recompensa? Se le prometió una puerta abierta que nadie podía cerrar. La parte más trágica del diagnóstico de la Odisea es esta imagen. Su riqueza material, su autosuficiencia, los había vuelto espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. Y lo peor de todo es que, sin darse cuenta, habían dejado a Jesús afuera de su propia iglesia. Ahí estaba él, tocando la puerta, esperando que alguien le abriera. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este chequeo espiritual? ¿Cuál es el punto crucial? ¿Cómo se aplica todo esto directamente a nuestra realidad? Todo el mensaje se puede resumir en 4 llamados a la acción súper urgentes que van directo a los problemas que vimos. Es un llamado a regresar a lo fundamental, a la oración que se le enfrió a Éfeso, a la palabra que olvidó Sardis, a la santidad que comprometió Pérgamo y, sobre todo, a ese primer amor apasionado. Al final del día, estas cartas antiguas no son solo una lección de historia, son una invitación que sigue activa, que es personal, que es urgente para que todos escuchemos y respondamos a lo que el Espíritu sigue diciendo hoy, porque la pregunta final no es qué les dijo a ellos hace tanto tiempo, sino qué nos está diciendo a nosotros, aquí y ahora.